Bueno, a continuación vamos a mostrar el laboratorio número 7, diferentes circuitos o configuraciones para el laboratorio, que se trata de circuitos electroneumáticos básicos accionados por sensores de proximidad. Entonces, en el primer punto, en el punto A, tenemos mando cilindro de doble efecto por sensor. Entonces, la idea es hacerlos por la configuración del sensor en PNP y en NPN. Entonces los componentes que se usaron para el punto A es un cilindro de doble efecto con sus respectivas válvulas de estrangulamiento. También tenemos una electroválvula eh, que retorno por muelle y que en su lado izquierdo tenemos para su etiqueta de la solenoide. Y en la parte eléctrica tenemos un pulsador normalmente cerrado, uno normalmente abierto. Tenemos nuestro sensor magnético, un relé que está asociado a este contacto normalmente abierto y su solenoide. Entonces, el funcionamiento es que cuando damos al botón de Start, ¿sí? Cierra el contacto, permitiendo que me active nuestro sensor, pero nuestro sensor nos va a detectar, entonces el sensor está configurado para que se prenda cuando el vástago esté adentro. Podemos ver las etiquetas menos A0 y menos A0. Entonces, cuando el sensor detecta que el vástago está adentro, entonces permite, me activa K1, mi relé, por ende, que está en la misma etiqueta, me cierra este contactor y me activa la solenoide, permitiendo que el vástago salga. Cuando el vástago sale, nuestro sensor ya no se activa, entonces todo esto ya no se energiza. Entonces, nuestro vástago se devuelve porque nuestra electroválvula de retorno por muelle. Entonces, la primera configuración que tenemos acá es PNP. Como ya sabemos, el sensor se configura para que la base vaya al lado negativo. Y en NPN, que es la que tenemos aquí abajo, la configuración es para que nuestra base de nuestro sensor vaya positivo. Las otras conexiones es lo mismo y el funcionamiento pues prácticamente lo mismo. Vamos a mirar el funcionamiento de cada uno. Primero vamos a mirar el funcionamiento del PNP. Entonces lo accionamos. Ahí vemos que se devuelve solo. Listo. Y el NPN. Ahí vemos que funciona efectivamente. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a explicar el punto número B, que se trata de mando de cilindro doble efecto dependiente del recorrido del sensor. Como ya veníamos explicando, lo vamos a hacer por el método NPN y PNP. Sabiendo que el método NPN, la configuración del sensor es que la base va a positivo y PNP, la base va a negativo. Sabiendo eso, los componentes que se utilizan en la parte neumática, el cilindro doble efecto con su respectiva válvula estranguladora, una electroválvula que por el lado derecho y el lado izquierdo se acciona mediante la solenoide, y en la parte eléctrica tenemos un botón normalmente cerrado y uno normalmente abierto, uno para el stop, otro para el start. Tenemos nuestro sensor magnético que va en la base, que va con un relé, que está asociado a un contacto normalmente abierto y a su respectiva solenoide. Lo mismo pasa acá. Entonces la diferencia entre los dos es la conexión del sensor magnético. Entonces vamos a explicar primero el NPN. Cuando le demos al botón de Start va a cerrar este pulsador, permitiendo que, que se active o permitiendo que se energice el sensor. ¿Cuándo se activa? Cuando este sensor detecte que el vástago esté adentro. Mirando las etiquetas, cuando el vástago esté adentro, este sensor se va a activar, va a permitir que se active K1, y este K1 que está asociado a este contacto normalmente abierto se va a cerrar y va a permitir que esta solenoide se active, permitiendo que salga el vástago. Cuando el vástago salga, este otro sensor se va a activar, que es cuando el vástago está afuera. Cuando el vástago está afuera, se activa K2, ¿sí? Permitiendo que se cierre este contacto normalmente abierto y permitiendo que nuestra solenoide número 2 se active y regrese el vástago. Lo mismo para la conexión PNP. Entonces vamos a ver nuestra respectiva funcionamiento. Primero por NPN. Acá está, tiene que hacer la secuencia de que sale el vástago y se devuelve. Entonces vamos a verla.
Ahí vemos efectivamente que funcionó. Y por este otro lado, el de PNP, que pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a explicar el punto número B, que se trata de mando de cilindro doble efecto dependiente del recorrido del sensor. Como ya veníamos explicando, lo vamos a hacer por el método NPN y PNP, sabiendo que el método NPN, la configuración del sensor es que la base va a positivo y PNP la base va a negativo. Sabiendo eso, los componentes que se utilizan en la parte neumática, el cilindro doble efecto con su respectiva válvula estranguladora, una electroválvula que por el lado derecho y el lado izquierdo se acciona mediante la solenoide, y en la parte eléctrica tenemos un botón normalmente cerrado y uno normalmente abierto, uno para el stop, otro para el start. Tenemos nuestro sensor magnético que va en la base, que va con un relé, que este está asociado a un contacto normalmente abierto y a su respectiva solenoide. Lo mismo pasa acá. Entonces la diferencia entre los dos es la conexión del sensor magnético. Entonces vamos a explicar primero el NPN. Cuando le demos al botón de Start va a cerrar este pulsador, permitiendo que, que se active o permitiendo que se energice el sensor. ¿Cuándo se activa? Cuando este sensor detecte que el vástago esté adentro. Mirando las etiquetas, cuando el vástago esté adentro, este sensor se va a activar, va a permitir que se active K1, y este K1 que está asociado a este contacto normalmente abierto se va a cerrar y va a permitir que esta solenoide se active, permitiendo que salga el vástago. Cuando el vástago salga, este otro sensor se va a activar, que es cuando el vástago está afuera. Cuando el vástago está afuera, se activa K2, ¿sí? Este permitiendo que se cierre este contacto normalmente abierto, y permitiendo que nuestra solenoide número 2 se active y regrese el vástago. Lo mismo para la conexión PNP. Entonces vamos a ver nuestra respectiva funcionamiento. Primero por NPN. Acá está, tiene que hacer la secuencia de que sale el vástago y se devuelve. Entonces vamos a verla. Ahí vemos efectivamente que funcionó. Y por este otro lado, el de PNP, que pasa exactamente lo mismo. Muchas gracias. Este es el circuito del punto D del laboratorio número 7, donde nos piden un mando por interruptor, cilindro de doble efecto dependiendo del recorrido por sensores magnéticos. Para este circuito utilizamos un cilindro de doble efecto con su válvula 5.2, pero esta la vamos a configurar como una válvula 5.2 monostable, debido a que realiza un retroceso por medio. Tenemos nuestros dos sensores de proximidad. En este caso utilizamos sensores NPN. Acá los configuramos como sensores de 3 hilos y NPN, donde el color marrón es positivo, el color azul es negativo y la tercera línea va de color negro. Tenemos relevos, contactores normalmente abiertos, un contactor normalmente cerrado y una solenoide que va a permitir el avance del cilindro. Principalmente entonces activamos este pulsador que nos va a permitir el paso del corriente por el circuito. Con este pulsador lo que hacemos es activar el circuito, donde se activará el relevo K1 cerrando su contactor, permitiendo el paso a la solenoide A+, provocando que el cilindro avance. Después de esto se activa nuestro sensor 2, activando su relevo K2, lo que permite es que este contactor se abra y no permitiéndole paso de corriente a esta parte del circuito, logrando así el retroceso del cilindro. Este circuito es el mismo que el anterior, pero en este caso utilizamos sensores PNP de 3 hilos. Acá vemos que está configurado de 3 hilos y consiste en PNP. La diferencia es que en este caso
El relevo va conectado al negativo, pero su funcionamiento es el mismo. Permitimos el paso de corriente a todo el circuito y activamos la secuencia. Bueno, a continuación voy a explicar el último punto del séptimo laboratorio, el cual consiste en realizar la secuencia A más, B más, A menos y B menos. Para realizar el circuito que cumpla con dicha secuencia utilizamos como actuadores los cilindros de doble efecto y como elemento de control para cada uno de estos actuadores una válvula 5-2 electroneumática. Para realizar el circuito electrónico que va a controlar nuestros actuadores, utilizamos los siguientes elementos. Primero utilizamos este pulsador, el cual nos va a dar alimentación a todo el circuito. Después conectamos los sensores. En este momento están configurados como PNP. Eso significa que la base va a estar conectada al negativo. Cada sensor está vinculado a cada etiqueta de accionamiento del cilindro. Como podemos ver, A0, B0, A- y B1. Para poder hacer los movimientos de avance y retroceso, conectamos las salidas de los sensores a estos relés, los cuales están vinculados a cada uno de estos obturadores. Estos obturadores están a su vez conectados a los solenoides, los cuales nos van a enviar la señal para poder controlar el cilindro. Como vemos, a continuación vamos a mostrar la simulación. Como vemos, la secuencia se cumple exitosamente y vemos cómo los sensores se van activando y a su vez las solenoides van mandando las señales de control a la electroválvula. Eso sería todo por el modo de conexión PNP. Para conectar el sensor en modo NPN es completamente igual su alimentación, lo único que cambia es que la base, en vez de ir al negativo, va al positivo. El resto del circuito es completamente igual, solo cambia el modo de conexión de los sensores. Como vemos a continuación, al momento de oprimir el pulsador se va a cumplir la secuencia. Como vemos, los pistones hacen sus movimientos de avance y retroceso. Los sensores envían la señal de activación para cada uno de los obturadores y solenoides, los cuales nos van a controlar las electroválvulas. Eso sería todo por la explicación de este circuito. Gracias.